Gracias, señor director. Buenos días, don Álvaro Albelo Hijo, desde allá de su trinchera, siempre manteniéndonos orientados y bien informados en momentos de crisis. Buenos días, compañeros. Buenos días al país. El presidente de la República va a hablar hoy y hay una serie de expectativas alrededor del discurso del presidente. Uno podría definir algunas líneas informativas alrededor del tema del COVID-19. Se supone que debe de haber ya un proceso de evaluación de cada una de las medidas que se han tomado y la que se pretenden tomar. Yo he dicho que somos un país sumamente dichoso, porque con la inobservancia que la mayoría o una parte importante, para no decir la mayoría, porque es una minoría siempre que no acatan las decisiones, poco caso tenemos nosotros y un bajo nivel de letalidad tenemos. Y gracias a Dios que independientemente de que se ha experimentado un incremento en el número de afectados, se ha venido reduciendo el número de personas internas en unidades de cuidados intensivos, el número de hospitalizados, y también en el día de ayer tuvimos una de las más bajas tasas de muerte de los últimos 15 días, de manera tal que eso indica que las cosas que se están haciendo van por el camino correcto si comparamos los datos estadísticos que tiene la República Dominicana con países similares a los nuestros, y más aún cuando comparamos el manejo del COVID-19 a nivel mundial, cómo se coloca la República Dominicana en comparación con los demás países en función de esa tabla de proporcionalidad de personas afectadas, de personas dadas de alta y de fallecidas. De manera tal de que en el día de hoy supongo que el presidente hablaría de eso. Pero aquí hay un elemento que no deja de tener una arista política que yo quiero abordar y quiero tratar también. Y me voy a permitir leer este tuit, porque el doctor Emmanuel Esquia Guerrero, cuando a veces asume una posición, muchos dicen, bueno, es que él no es del PRM, él asume de manera individual, pero cuando asume posiciones vinculantes al PRM, entonces se asume como una posición del PRM. Todo el mundo sabe cómo piensa y a quién apoya el doctor Emmanuel Esquia Guerrero, que se ha dedicado en los últimos días a orientarnos a través de su cuenta de Twitter. Dice en uno de sus Twitter, de Emmanuel Esquia Guerrero, algunos equivocados piensan que el gobierno le conviene dilatar las elecciones para tratar de montar su candidato. Olvidan que cada muerto del coronavirus es una responsabilidad del gobierno que desatendió la salud del pueblo. Obviamente, es una reflexión política. ¿Y qué dice eso? ¿Cuál es la lectura? Como dirían los religiosos cuando después de la lectura del Evangelio se dedica uno a la homilía y a hacer la interpretación de los evangelios. Bueno, pero eso es sencillo. Lo que nos está diciendo el doctor Emmanuel Esquia Guerrero es que en la medida en que el gobierno fracasa en la aplicación de la política pública para contrarrestar el tema del coronavirus, en esa misma medida el gobierno tiene menos posibilidad, o el partido del gobierno tiene menos posibilidad de ganar las elecciones. Está en toda su lógica. Es cierto. O sea, si el gobierno de repente fracasa en la aplicación de la puesta en marcha de todas estas medidas económicas y esta medida de carácter social y la medida de prevención del coronavirus, obviamente que va a haber una evaluación por parte de la población en la aplicación de esa medida. Y si esa evaluación da negativa, pues asimismo entonces va a ser calificado las decisiones que ha tomado el gobierno. Ahora, ¿qué hacer y cómo hacer que el gobierno fracase en la aplicación de esa política? De acuerdo a la interpretación y a la lógica que ha explicado el doctor Emmanuel Esquia Guerrero. Bueno, en la medida en que el gobierno reduce su capacidad
para poder llegar con mayor cantidad de suministros a la población, cuando el gobierno tiene menor capacidad de accionar en los hospitales en la detención del tema del coronavirus, en esa misma medida entonces se reduce la posibilidad de tener éxito. Ahora, ¿qué hacer para lograr eso? Bueno, vamos a boicotear las acciones del gobierno. Entonces, independientemente del margen del tema de aquello, de la licitación o no, yo quiero reconocer en el presidente de la República que ha sido vapuleado, que ha sido criticado, que incluso en un momento determinado, de manera perversa, injusta, hasta lo calificaron de dictador. Hay que recordar la Plaza de la Bandera. Y aquí nadie ha demostrado mayor nivel de vocación de democracia en época de crisis, con el poder del Congreso que le ha otorgado el Congreso Nacional al presidente el presidente Danilo Medina. Yo no conozco un gobernante en época de crisis como la que está viviendo el mundo, no solamente la República Dominicana, que el Congreso le haya otorgado todos los poderes que le haya otorgado y donde se haya mantenido el respeto total a los derechos humanos, que aquí no se cometen abusos. Muy por el contrario. Usted ve aquí a ciudadanos agrediendo a los militares, agrediendo a los policías que están en las calles. Muy por el contrario. Cuando todo el mundo sabe lo que implica un estado de excepción, donde las garantías, incluso los derechos fundamentales, están totalmente limitados, y donde la violación a cualquier tipo de decisión implica cárcel directamente sin pasar por el Ministerio Público, porque estamos en una situación en un estado de excepción. Pero ese estado de excepción también implica el manejo administrativo del Estado, porque ¿por qué pasa el estado de excepción por el Congreso Nacional? Pasa por el Congreso Nacional precisamente para darle al presidente de la República una serie de prerrogativas que le permitan manejar administrativamente el Estado sin necesidad, obviando una serie de observaciones legales y sin necesidad de acudir a aspectos de carácter legal. Entonces aquí viene un elemento, lo que es la parte ética y lo que es la parte legal. Y dentro de lo que es la parte ética, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha hecho el presidente Danilo Medina es tratar de revestir cada una de sus acciones con la mayor nivel de transparencia posible, precisamente para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Pudiéndolo hacer directamente. Toda esa compra que están ahora mismo, muchas de ellas en cuestionamiento, algunas con razón, porque no voy a decir que tengan o no tengan razón, y otras, como la que en el día de hoy critica el señor Orlando Jorge Mera, con un propósito exclusivamente de carácter político, pudo haber hecho precisamente el presidente de la República esa compra de manera directa, sin pasar por ningún tipo de sedazo. Una sola observación. No personalizar en Orlando Jorge Mera, porque quien hace la denuncia es el Partido Revolucionario Moderno. Orlando Jorge Mera hace la función de el vocero del PRM. Gracias, Archivar. Como la hace el Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, ¿cuál es la crítica que hace en el día de ayer? Ha hecho el PLD en la oposición en el pasado. No, perfecto. Que lo hacía. Porque yo no lo critico. Y que lo hacía de buena manera. Porque yo no lo critico. Porque yo por eso hablé del tuit de Manuel Equea. Yo no critico lo que está haciendo el PRM. El PRM está actuando como debe actuar un partido de oposición en medio de una campaña electoral. Está haciendo lo correcto. En función de la propuesta de Esquea, vamos a ralentizar las acciones del gobierno, porque en la medida en que se mueren más gente, esa gente se le pega al gobierno. Esa es la lógica de Guerrero. No, perdona, pero Esquea no ha dicho eso. No, pero yo lo leí. Felipe, o sea, que en la medida en que se le muera más gente. Sí, pero yo te leí el tuit, yo lo leí aquí, yo lo tengo. Ah, pues tú no lo escuchaste. Por eso es lo que acabo de decir. Entonces, cuando tú ves ¿cuál es el papel del gobierno? Evitar que se le muera más gente. Pero es lo que te digo. Entonces, ¿cómo el gobierno evita que se le muera más gente? Bueno, poniendo en marcha su política pública. Bueno, entonces, ya ha pasado un mes
Ya ha pasado un mes y lamentablemente lo que hemos visto es aumentar el número de infectados, el número de muertos. Eso Dame de nuevo el tuit del el no aumento de las pruebas y todo ese tipo de cosas. Y una serie de medidas que hemos nosotros mismos criticado que permiten que se siga propagando el contagio. Es que nosotros podemos incluso aquí en el país hacer una evaluación y tú podrás decir, bueno, fracasó o no fracasó. Aquí lo importante es... La idea no es que fracase. No, por eso es lo que no queremos mucho. Y yo creo... Lo que me extraña es que muchos quieran... Yo creo que si tú, y en honor a... Yo creo que aquí nadie puede decir que el PRM esté apostando al fracaso. Nadie puede decir que, por ejemplo, el principal líder del PRM, Luis Abinader, ha apostado al fracaso. Todo lo contrario. Pero yo he separado siempre... Y yo creo que sí, que aquí hay mucha gente, la clase política, en su mayoría, yo creo que ha asumido una postura responsable para evitar esto, para que esto no se propague, independientemente de que sí puede haber gente que le importa lo que pasa. Pero te voy a repetir de nuevo el tuit de queja, porque yo no quiero hacer interpretaciones, yo estoy leyendo los evangelios. Algunos equivocados piensan que el gobierno le conviene dilatar las elecciones para tratar de remontar su candidato. Esos equivocados, porque está hablando del tema electoral, dice que a Guerrero, olvidan que cada muerto del coronavirus es una responsabilidad del gobierno que desatendió la salud del pueblo. O sea, cada muerto del coronavirus es una responsabilidad del gobierno porque desatendió la salud del pueblo. Ahora, ¿cómo desatendió el gobierno la salud del pueblo? Porque hay una posición política de un partido de oposición que se llama PRM, que está cuestionando cada uno de los procesos de licitación para evitar que esa compra de medicamentos, de utensilios, de gastos hospitalarios, se hagan, porque en la medida en que esas compras se ralentizan, en esa misma medida, las acciones del gobierno se dilatan y pueden provocar mayor cantidad de muertos. Naturalmente, aquí de lo que se trata. Naturalmente, escúchame, hermano, que esa es la lectura que tú le estás dando, pero esa no es la intención del PRM cuando hace la denuncia que ha hecho. La intención del PRM, ¿cuál es? Bueno, esto es lo que hay. Investíguenlo, tomen la medida del lugar, simplemente. Pero la denuncia que hace hoy, porque ¿qué es lo que ha dicho el PRM? Bueno, hay una empresa que ya tiene antecedentes negativo en lo que son las licitaciones y la compra y venta posterior a sobreprecio al Estado Dominicano de cosas que se necesitan, y que esa empresa otra vez está bajo lupa con otras licitaciones que han aparecido, y donde se está hablando de una sobrevaluación de 125 millones de pesos por un lado, 116 millones de pesos por otro lado. No se ha acusado a nadie, que investiguen eso. Mira, lo que yo te estoy diciendo, nosotros estamos en medio de una maldita lucha de intereses empresariales y aquí hay partidos políticos que se están prestando ese juego. Y aquí estamos en medio de una, óyeme bien, estamos en medio de una jodida lucha de intereses económicos y empresariales en medio de una situación de coronavirus. Aquí lo que hay que determinar es lo siguiente, es la legitimidad, la legalidad. ¿Podía esa empresa o no podía participar en un concurso? No me importa ni siquiera cómo se llama o no se llama esa empresa. Participaron, llegaron a la cosa, porque de qué sobrevaluación tú me puedes estar hablando a mí cuando se está anunciando una licitación donde hay distintos tipos de oferentes que tú necesariamente vas a tener que escoger las empresas que te garanticen mayor nivel de entrega rápida con los mejores precios y la mejor calidad de la mercancía que tú estás necesitando. La directora administrativa de Salud Pública dijo que no, que esa empresa no califica. Bueno, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Pero lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente, está sancionada. Está sancionada por la dirección de compra. No puede participar. Ahí es que viene entonces el papel del Estado. La investigación del Estado
a ese Estado al que se le dio la confianza de bien administrar las cosas en este momento de emergencia. Aquí lo que nosotros no podemos seguir jugando con esto, relajando con la salud del pueblo dominicano. Y si el presidente tiene que asumir la responsabilidad de comprar él directamente todo ese tipo de cosas, que lo haga, que esto no puede, miren, el propósito de la oposición, señor presidente, es ralentizar todo este tipo de compras. Y le digo para qué, presidente, que como dice Manuel Equea Guerrero, que en la medida en que hayan más muertos, esos muertos se le pegan al gobierno. ¡Llévatelo, puto! Al gobierno.